Pues 6:14 de la tarde, un martes más, hablamos, escuchamos, sentimos y disfrutamos con la música a través de la educación como herramienta poderosa para desarrollarnos. Esto es lo que intentamos demostrar cada semana en esta sección llamada Musicarte, una aventura que empezó hace ya 8 meses y que crece y crece y crece sin parar. A Dios gracias. Quien estimula nuestras ganas de seguir aprendiendo es el músico y pedagogo Antonio Domingo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Atacado. ¿Por qué? Pues porque hoy es un día grande. Hoy es un día grande, ¿eh? Sí, un día así, especial, un día grande. Todos los días son días grandes. Esto es como lo de los emplazamientos en los castillos, que todos son estratégicos. Oye, tú has tenido... espera, es que estaba pensando en la siguiente pregunta y no he recogido... El guante. El guante, efectivamente. Oye, ¿tú has tenido actuación recientemente? Julín, y tan reciente esta mañana. Claro, es que te has quitado maquillaje, pero te queda todavía... No, pero te queda todavía ese halo en los ojos. Menos mal que no se ve en radio. No. Es verdad. ¡Ay! Tienes un poco cara de Pirata del Caribe. Bueno, Ojos de Pirata del Caribe. Sí, ¿Qué has estado haciendo hoy? Pues hoy estrenábamos un espectáculo nuevo con Producciones Atenai y hemos hecho Mickey, el barco de vapor. Un espectáculo en el que se explica el primer corto de dibujos animados de la historia con sonido en soundtrack, que eso me imagino que Javi tendrá muy claro y el maestro Pablo también. Por fin los personajes hablaban, o por lo menos hacían sonidos, y se producían al mismo tiempo que la imagen. Eso lo inventan los técnicos del señor Walt Disney en 1928. Fíjate. De eso era el espectáculo. Uh-huh. Y mañana más. Y mañana más, sí. Pero mañana, con otro. Sí, mañana hacemos otro. Esta mañana estábamos en Alcázar de San Juan y mañana estaremos en El Quijano, en Ciudad Real Capital, haciendo con el cuerpo. Uh-huh. Bueno, tenemos muchas cosas que contar con respecto a agenda musical de esta semana, pero vamos a entresacar porque es que si no es imposible. Pero no obstante, ustedes háganos llegar todo lo que hacen, porque a veces se puede y a veces no, pero... Eso te pasa por pedir agenda, ¿no? No, agenda? pero agenda. Pero está muy bien. Por ejemplo, algo muy importante que va a pasar pues dentro de 2 días con motivo del 4º centenario del año Greco, el 4º centenario de la muerte del Greco, pues es la presentación de un disco libro, sí. Exacto, el que disco se llama libro Angélico Greco. Qué bonito. Es una preciosidad. Qué bonito. Absolutamente. ¿Y el subtítulo? El cielo se llenó de música. Es que es más bonito todavía. Dios mío. Cuéntame, ¿qué va a ser eso? Pues es un proyecto que ha editado la editorial 4º Centenario y es la presentación de este disco libro en el que vamos a tener un montón de referencias visuales al mundo y a la música del Greco, que lo ha grabado el grupo Nereidas, el ensemble de Nereidas, con la dirección de un gran director de orquesta toledano que se llama Javier Illán y cuya presentación va a ser este jueves a las 8 horas en el Museo de Santa Cruz, aquí en Toledo. Y el objetivo de este disco es muy sencillo. Dice facilitar al mayor número de personas posible un mayor y mejor conocimiento del Greco y del patrimonio musical de su tiempo y a su vez entrar en el aún escasamente conocido mundo sonoro del pintor. Uh-huh. Tiene una pinta estupenda. Increíble, absolutamente increíble. ¿Recordamos el lugar y la fecha? Exactamente, el jueves a las 8 de la tarde en el Museo de Santa Cruz. Uh-huh. Presentación de este libro disco, Angélico Greco. Perfecto. Bueno, esto será el jueves, que es de día 8. 8. Y un día más tarde... El día 9, en Yuncos, en la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde, los alumnos del Colegio de Primaria Guillermo Plaza de Yuncos van a ofrecer un concierto a través de la dirección de los profes Ricardo Torres, en este caso de inglés, y de Pilar Schneider de música, dentro de lo que sería la Semana Cultural. Un concierto además muy interesante porque es un concierto en el que se han puesto entradas a la venta cambiando entrada por kilo de alimentos para el comedor social de Yuncos. Y han conseguido vender ya todas las entradas, ya lo sentimos, no hay posibilidad de poder entrar en esa sala, y han conseguido más de 300 kilos de alimentos. Una actividad de un colegio de primaria relacionando música e inglés y consiguiendo hacer una labor solidaria. Vamos, algo absolutamente maravilloso. Bueno, esto es buena parte, una pequeña parte de todo lo que está por venir, de toda la actividad que nos deja, pues la música en sus diferentes estilos a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. Pero queremos hacer una referencia a algo que ya ha pasado y que nos parece muy, muy, muy interesante, sobre todo para abrirles los ojos y abrirles los oídos y crear expectación y crear interés, porque va a haber 2 pases más, como se suele decir. Me estoy refiriendo
viendo a una batalla de órganos. Una batalla musical, una batalla de esbirros musicales que han luchado en la Catedral de Toledo, en el que han estado con los órganos de la catedral haciendo improvisaciones, a ver quién improvisaba más, tal como se hacía en la época. Esas grandes improvisaciones, esas grandes luchas que, por ejemplo, Juan Sebastián Bach participó. E incluso hay una historia súper bonita en la que el gran organista de aquella época famoso, cuando se enteró que era Bach el que se presentaba, no se presentó. Dijo, ¿dónde voy? Entonces hay historias muy, muy lindas comparadas con el tema de las batallas musicales, en este caso batallas de órganos. Y aunque hemos tenido el sábado 3 ya una de las batallas, nos quedan dos más, el 17 y el 31 de mayo. Y me consta que estaba la catedral llena, había miles. No había entradas, y se les puedo asegurar, porque yo intenté conseguir para unos amigos que venían de fuera, del País Vasco precisamente, y no hubo manera. Así que les dije, bueno, chicos, pues si queréis el 17 y el 31, pero qué ya maravilla, no sé yo. 31 de mayo, fíjate, Día de la Comunidad. Exacto. De Castilla-La Mancha. Bueno, pues dos citas. Hablaremos un poquito más de los órganos, de la música, porque hoy tenemos invitado, pero la semana que viene tendremos invitado y la semana siguiente tendremos invitado. Esto es un no parar. Esto es un no parar. Parece ser. Y gracias a Dios, ¿no? Exacto. ¿Una referencia positiva? Sí, claro. Mira, el otro día, sí, muy positiva. El otro día estaba en las puertas de la escuela, estaba fuera, en un pequeño descansito, y me vino Juliana Córdoba, que es una de nuestras alumnas de tercera edad, de más de, pasado los 65, y que dice, hermoso, qué bien me lo paso escuchándoos cuando estoy con mis costuras ahí y escucho el pasacalles y escucho Musicarte, que me gusta mucho. Y dije, señora, ¿esto lo puedo decir? Dijo, no hay problema, dilo. Con lo cual, ¿cómo se llama? Juliana Córdoba de Villacañas. Juliana Córdoba, pues esto tiene una solución. Y es que se venga usted un día aquí y nada, y viva un Musicarte con nosotros. Que se traiga su costura, su y aquí tranquilamente. Sí, a ver cómo lo hacen. Bueno, no sabemos qué hace, borda, punto de cruz o tal. Bueno, pues nada, que esto, invitada queda, Juliana, para venir aquí a vivir un Musicarte con nosotros. Dicho. Y a que nos... Uy, y este dicho así, que te iba ha salido a decir como... más, pero me has cortado. Dicho queda. Te salió un poco así, te queda un poco así, maño. Dicho. Bueno, pues hoy nuestro Musicarte son las 6:21, vamos cumpliendo guión. Bien. Gracias a Dios, le he dicho a Antonio, por favor, no nos enrollaremos mucho con las actividades y con la agenda, porque tenemos muchas cosas que contar. Exacto. Y es que hoy nuestro Musicarte va a ser un viaje a tierras lejanas. Fíjense ustedes, un viaje a tierra de tréboles y de castillos. No los castillos de Castilla-La Mancha que nos traen Rafa y Pablo cada semana, sino otros castillos. Vamos a descubrir palabras nuevas como leprechaun, como tin whistle, como bodrán. Sabremos qué significan. Y todo eso gracias a un invitado que visitaba nuestros estudios. Fernando Mosquera, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado como siempre que vengo por aquí. Además pones voz radiofónica. ¿Ah, sí? Sí. Estaba pensando, digo, madre mía, espera, es que habla mejor que yo. Espera que me grabo y me oigo. Porque... No, si luego te lo puedes escuchar, vale, no te preocupes, que lo colgamos en podcast. Sí. Y nuestro amigo Pedro Casas lo cuelga antes que nosotros. O sea que le mete prisas a Robert. Esto es una maravilla, sí, el pobre está ahí con la lengua afuera casi. Oye, que ya me he llamado Pedro, pero que tranquilo. Bueno, Fernando Mosquera, hablabas antes tú, Antonio, de Javier Ulises Illán, que va a estar con nosotros. Bueno, ya lo podemos decir. Sí, lo podemos decir porque se ha comprometido y entonces lo podemos decir. Javier estará con nosotros la semana que viene. Pero hablabas de un compositor castellano-manchego, toledano, y de Fernando, pues tenemos que hablar de un músico, gaitero, multiinstrumentista, interpreta más de 30 instrumentos, así como que no quiere la cosa. ¿Qué dices? No, corrígeme. 40. Más de 40. Oye, pues haz el favor de actualizar tu página web, porque ahí dice más de 30, ¿eh? Estamos haciendo la nueva. Vale. No queda mucho. Por cierto, www.fernandomosquera.com. Ahí pueden ustedes ver todo lo que hace Fernando. Claro, ponernos aquí a perder tiempo, teniéndole a él en vivo y en directo, poniéndose aquí a perder tiempo pues para contar un poco de pues eso, de su currículum. Pues hombre, podemos decir que yo voy a ver, sí que es que hay que decir algo, es que hay que decir cosas, claro, porque si no la gente puede haber personas quien tenga curiosidad que entre en la web y ya está. Que sí, bueno, pero todo el mundo, todos los que entienden de música dicen que te has convertido en uno de los músicos más representativos de la música folk / celta,
que no folk o celta en Castilla-La Mancha. Incido aquí porque a lo largo del programa vamos a ver que hay diferencias entre la música folk y la música celta, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, que has trabajado con los grandes de los grandes, con Carlos Núñez, con Kepa Junquera, con Evia, con, yo qué sé, has participado en películas, en bandas sonoras de películas, de dibujos animados, en fin, muchas cosas. Unas cuantas cosas. Sí. Además, Fernando cosecha pues diferentes tipos de música, o sea, tocando la flauta, las gaitas y la percusión y no sé cuántas cosas más, cosechas diferentes tipos, estilos musicales. Por un lado, un poco la vertiente más comercial, ¿no? Podríamos decir. Sí. Por otro lado, quizá la música antigua con tu grupo Veneranda Dies Ensemble. Y también, se me olvida otro. La música folk pop con la Mosquera Celtic Band. Eso es. Fíjense ustedes, la Mosquera Celtic Band, ni se me olvida. Bueno, pues hoy vamos a hablar, programa número 33, según me pone aquí mi colaborador. 33. Diga 33. Eso es. Titulado La música alrededor de Fernando. Yo no sé, fíjense ustedes que titular es muy difícil, ¿eh? Y a mí, Antonio, me sorprende cada día. Ha titulado este programa como La música alrededor de Fernando Mosquera, la música tradicional o música folk en Irlanda. Ajá. Primera pregunta, Fernando Mosquera. Venga. ¿Por qué en Irlanda y no en... ¿Por qué en Irlanda y no en Escocia, en Francia, en Italia, Porque no cabían todas en Musicarte. Ya. Entonces dijimos, venga, ¿por dónde empezamos? Pues por la música irlandesa, que es así como más comercial, más conocida, ¿sí? ¿no? Y dijimos, venga, pues vamos allá con la música irlandesa. Vale, empezamos por el principio, claro. ¿De dónde arranca la música irlandesa? ¿A qué época tenemos que...? La música irlandesa, bueno, la época en concreto... es imposible de saber dónde arranca la música de un pueblo. Nadie lo sabe porque es cuestión, ya nos metemos en asuntos de antropología. Va mucho más allá que de la música pura y dura, ¿no? Pero sí se puede decir que a partir de la Edad Media, en época premedieval, es cuando ya se empiezan un poco a sentar las reglas de lo que sería la música que ha llegado hasta nuestros días. Eso vale para Irlanda, para Escocia, para Galicia o para cualquier país realmente. O sea, existe música desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que desde el Imperio Romano para atrás se pierde un poco, ¿no?, en la niebla del pasado. No han llegado hasta nosotros instrumentos ni, lógicamente, partituras, porque la música escrita no existía. Entonces, si hay que decir un punto de partida, pues más o menos época premedieval, es a partir de donde se empieza a desarrollar un poco la música. ¿Y qué tienen en común las músicas tradicionales, lógicamente, de Irlanda, de Escocia, de Gales, de Bretaña, de Galicia? Todas se basan en un tronco común. Todas se desarrollan de forma totalmente aislada e independiente, pero lo curioso es que se pueden entender todas por igual. Se basan en ritmos muy similares. Cualquier gallego puede tocar música irlandesa y viceversa, o música escocesa. Al ser músicas del pueblo, realmente, que vienen de la tradición, con mucha importancia sobre todo de las percusiones, pues sí, aquí nuestro compañero Antonio Domingo ya ha hecho así el pompón. La percusión realmente es el instrumento más antiguo de la humanidad. Es el primero que existe, es el más fácil, ¿no? Cualquier niño puede aporrear un objeto siendo bebé. O sea, forma parte, ¿no?, de nuestro... Es más fácil acceder a él, quieres decir, ¿no? O hacer música de percusión. Claro, que nosotros desarrollamos ese movimiento de una forma natural. Sin embargo, ningún niño nace sabiendo tocar la flauta. Sin embargo, la percusión, la capacidad de golpear sí que la tenemos. Entonces, bueno, eso lo explicaría mucho mejor Antonio Domingo que yo. Y Jack Sparrow está... está de acuerdo con ¿cuánto movimiento veo por aquí? Sí, veo, evidentemente, lo hemos dicho más veces, la percusión, ese instrumento es el más antiguo y a la vez el más moderno. Es el último que ha llegado a la orquesta, por ejemplo, pero a la vez es el más ancestral
ancestral. Hay una cosa muy interesante de lo que has dicho, Fernando, que hablas del desarrollo de la música tradicional, de la música folk, a partir del previo medieval, ¿no? Que es más o menos lo que ocurre igual que la música de Occidente en Europa. O sea, todo el desarrollo musical lo hablábamos con los programas dedicados a la música tradicional del Greco, en el que se empieza la grafía, se empieza la escritura. Cuando hicimos el programa de la música religiosa en Cuenca, explicamos que precisamente por esa intentar unificar el criterio musical en todo lo que era el imperio, empezaba a verse la necesidad de escribirlo, y eso empezó a unificar y a crear los criterios por los cuales ahora nos movemos en todo el mundo, en la parte occidental además, no solo en Europa. El culpable de todo pues fue el monje benedictino Guido d'Arezzo, que fue... A partir de él es cuando se puede empezar a hablar un poco de música con mayúscula, pero lógicamente eso no significa que no existiera música antes. Lo que pasa es que no nos ha llegado, desconocemos bastante cómo era la música ya incluso en el Imperio Romano, que nos pilla aquí un poquito cerca, pues tanto más en países como Egipto o en Siria, que eso ya se pierde en el tiempo. En la noche de los tiempos, sí. ¿no? Sí, tienen mucha unión las músicas tradicionales gracias al Imperio Romano, que es el que transmite un instrumento que es la gaita. La gaita no tiene nada que ver con la música celta, es un instrumento mesopotámico, es más árabe, es más de Siria que no de los celtas. Los celtas no tocaron la gaita. Los celtas, bueno, o sea, primera revelación de la tarde. O sea, resulta que los celtas no tocan la gaita. No tocan la gaita. Y que nos tenemos que ir a Mesopotamia. Sí, es un instrumento más oriental que occidental. Lo que pasa es que el Imperio Romano lo adopta como en su forma más original, que no se parece prácticamente en nada a la actual, ¿no? Lo adopta porque era un instrumento muy sonoro que servía muy bien para el ejército. Entonces, en todas aquellas regiones donde existió Imperio Romano es donde hay gaita. Por eso prácticamente todos los países de Europa y el norte de África poseen este instrumento, porque prácticamente toda Europa fue conquistada por... Bueno, ven ustedes todo lo que estamos aprendiendo y llevamos... ¡Madre mía! Bueno, lo bueno de tener invitados en directo es que la música es en directo. Por tanto, Javier Orihuel, le dejamos, le salvamos un poco de eso, pero le complicamos la vida por otro lado. Sí, no tiene que poner audios, pero tiene que controlar sonido. Es un poco controlar sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, si os parece ya, pues en 1:31. Sí. Vamos a empezar con la primera interpretación, que no sé qué veis preparada. Bueno, una cosa. Hay que decir que Fernando Mosquera interpretará varios instrumentos y Antonio Domingo también. Porque el sábado por la mañana, mientras ustedes estarían haciendo la compra, limpiando la casa, yo qué sé, yendo a, no sé, disfrutando de su tiempo libre y de ocio, pues estos dos hombres se estaban preparando el programa de esta tarde. No me mires así, Antonio, es que estas cosas hay que decirlas. Bueno. Claro, hay que decirlas. Es que para esas cosas hay que estudiar un poco. Claro. Lo preparamos el sábado, el problema es que se nos ha olvidado. ¿Sabes? Sí, eso también es verdad. Se os ha olvidado. Bueno, vale, pues me viene muy bien porque a lo mejor os pido algo de improvisación. Vale. No sé cuándo. Bueno, a ver si te crees que esto está muy preparado. No hables mucho, que tenemos sorpresita para ti. ¿Sabes lo que decía? Esto no lo he oído, Antonio. Ya. ¿Sabes lo que decía Luis del Olmo? Que la mejor improvisación es la que se prepara. Así que, pues, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a escuchar una canción tradicional irlandesa que se llama The Butterfly, la mariposa. Ajá, ¿y con qué instrumentos utilizáis? Antonio Domingo va a tocar un bendir árabe, que es un instrumento medieval propio de la tradición oriental, y yo voy a interpretar un low whistle, que es una flauta tradicional de Irlanda. Pues venga, cuando queráis.
cómo suena. Realmente estaba visualizando una mariposa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta es tradicional, es irlandesa. Sí, es irlandesa. Tradicional. Sí, también. Uh-huh. ¿Y tú qué? ¿Esto cómo se llama? Lo que un bendir, lo ha dicho él. Pero es que... pandero. Es que me cuesta familiarizarme con... Como un pandero, en vez de ser un pandero pequeño, es un pandero bastante grande, como has visto. Bueno, estamos haciendo fotos para Robin subir. está grabando, por lo tanto luego ya iremos subiendo. Bueno, hablabas de... Una dime. sola cosita, una Sí. precisión. Me ha encantado lo que dices, que sí que es cierto que parece una mariposa. Una mariposa, Sí. una butterfly. Y es también porque él está trinando constantemente y viendo sus dedos moverse, da la sensación también de que son alas moviéndose. He volado un poco. No sé, he levitado un poco. ¿No os habéis dado cuenta? No. Sí, mujer, sí. No, pues en el vídeo sale, seguro. Bueno, hablabas de... ya le poníamos una fecha, ¿no? Edad media o previo de la Edad Media. El desarrollo musical en esa época, ¿cómo podríamos decir o cómo se va desarrollando durante la Edad Media la música? En Irlanda, tanto en Irlanda como en Escocia, en concreto, pero sobre todo en Irlanda, son muy culpables los vikingos del desarrollo musical. Es una isla que fue constantemente invadida por los vikingos y la costa norte de Inglaterra, Escocia, pues también. O sea, realmente la raza irlandesa tiene mucho de vikinga, y ellos con sus instrumentos influenciaron muchísimo, lógicamente, porque no solamente al principio invadían, hacían lo que tenían que hacer, robaban y se volvían, pero llegó un momento en que los vikingos llegaron para quedarse. Y claro, ya hubo mezcla de la población irlandesa con la población vikinga, de manera que hubo transmisión de cultura, de música, de religión, entonces... Eso afectó mucho más o menos como ocurrió aquí en España con los romanos. Conquistaban y bueno, pues llegaron a Galicia y lógicamente pues había una fusión de culturas. A la fuerza, al principio, pero con el paso de los años y de los siglos... se convertía en algo natural. Claro, exactamente. Claro. Nada más que en Irlanda, pues Imperio Romano no llegaron hasta allí. No vieron demasiado interés en una isla, se quedaron en Inglaterra, pero sí hubo influencia romana, porque al fin y al cabo Irlanda está muy cerquita, ¿no?, de Inglaterra. Vamos a por el segundo tema musical que habéis preparado. Venga, vamos con una pieza que se llama Heaton Chapel, la capilla de Heaton, que es una pieza que introduzco en mi disco, en Peregrinatio. Precisamente es la pieza... Hablaremos del tercero, que está ahí. El segundo. El segundo. Que es precisamente Peregrinatio, la pieza que da título al disco, y la compuso el gran Kevin Crawford, que es uno de los mejores flautistas que hay ahora mismo en activo, que es irlandés y pertenece al grupo Lunasa, la capilla de Heaton. Bueno, mientras vas cambiándote de sitio, hay que decir que Fernando trae lo que yo diría que son 5 flautas. Más grandes, más pequeñas, más gruesas, más finas, pero esta que no tiene nada que ver con la otra. Esto es un low whistle también, nada más que con una afinación diferente, es un poquito más aguda que la flauta anterior que tocaba. ¿Y tú qué tocas? ¿Qué vas a interpretar? Pandero cuadrado, un típico pandero gallego. Pandero cuadrado, pues vamos a ver cómo suena eso.
del auditorio, esto ya es otra cosa. Bueno, suena, no tiene nada que ver con, aunque son movidas las dos, pero no tiene nada que ver la una con la otra. ¿A qué te refieres? ¿La música o las flautas? Claro, sí, la música no, porque la primera es tradicional, esta se basa en la tradición, pero está compuesta por una autora. Sí, es actual. ¿Y qué diferencia hay entre tocar el pandero gallego, que es el pandero cuadrado, y el bendir? Es que me sale menir, no tiene nada que ver. 5 años de conservatorio hay de diferencia. Y un par de clases particulares con Fernando. Que eso también habría que contarlo. La dificultad que tiene para un percusionista clásico acercarse al mundo del drumming. Pues cuéntanos. Bueno, pues que quiero decir, no se supone que todos los percusionistas estamos muy cerca de la percusión, evidentemente, pero en este caso, afortunadamente, hay gente tan buena haciendo ese trabajo que, bueno, hay que estudiar. Y yo no soy percusionista de drumming, como dicen los ingleses, o sea, de tocar con las manos. Soy percusionista de baquetas, más bien, de tener ese elemento que me ayuda a acercarme al instrumento a través de una baqueta, de un palillo, como decimos tradicionalmente. En este caso, todo se toca con las manos y hay que tener una sutileza y una ligereza que, bueno, que hay que estudiar. Y que, bueno, me parece, vamos, increíblemente tener la suerte de estar tocando aquí con él. La suerte es mutua, ¿eh? Bueno. La suerte es mutua, sí, porque aquí, como lo veis, el tío las coge a la primera, las coge al vuelo. Sí, a ver si te crees que estuvimos mucho rato ensayando en mi estudio el sábado. Que no, que es verdad. O sea, la toco una vez y ya está aquí el maestro tocando. O sea, curioso, porque Antonio me decía lo mismo de ti, o sea que... Lo que pasa es que yo me las sé, las canciones, y él no, porque no las conocía. Entonces ahí el mérito es de él. Lo que hemos escuchado hasta ahora, las dos interpretaciones que hemos escuchado hasta ahora, Fernando Mosquera, atención, pregunta, ¿es música celta o música folk tradicional? La música celta no existe. Suena a Gisco todavía. La música celta es un término inventado por las discográficas a finales del siglo pasado con la finalidad de localizar, de situar este tipo de música, por ejemplo, que yo hago, de meterla dentro de un estilo, ¿no? Está claro que lo que hago es música tradicional, música folk. La música folclórica es más, pues, como diríamos, la música regional, como aquí, pues, las seguidillas, las jotas manchegas y tal. Igual que en Galicia, pues una jota o una muñeira. Pero si esa música la fusionas y empleas batería, empleas guitarra eléctrica, empleas instrumentos propios de otras culturas y te alejas un poco de lo tradicional para componer y crear basándote en lo tradicional, entonces ya estás empezando a hacer música folk. A partir de ahí, las discográficas, a partir del boom de Carlos Núñez, Cevia y tal, pues tuvieron la necesidad de inventar un término estético con la finalidad de situar fácilmente, que el público pudiera situar fácilmente. Que hubiera una estantería, ¿no? Exactamente. Música celta. Claro, entonces hay diferencias entre la música celta, que es el folk, música folk, o la música tradicional, la música regional, que es más música folclórica, ¿no? Hay diferentes niveles, por decirlo de alguna forma. La música folk es música celta, pero la música celta parece ser que las discográficas dijeron, pues nos mola más música celta que música folk porque es más moderno, es más actual, es como un estilo total. Es una cuestión de término de marketing, ¿no? Claro, exactamente, es algo comercial. Y más que nada y aquí hay que romper una lanza por el folclore y por los folcloristas, toda la gente que se dedica a eso. Tenemos desgraciadamente como muy metido en el ADN del ser humano que aquello de folclore, folclórico, es incluso algunas veces peyorativo. Incluso decimos, es que estas son unas folclóricas, hablando que suena un poco a casposillo, exactamente, ¿no? Y mira, fíjate qué cosa más bonita el ver todo el tema del folclore del norte de Europa, todo ese folclore llevado incluso, como tú dices, con una vuelta de tuerca más, y lo conviertes en música que está a caballo entre el pop, entre el rock, entre el folclore, y es algo absolutamente maravilloso, que era además lo que ocurría en esas épocas, porque no era todo puro, sino que tú mismo estabas sabiendo de que esto que nos llega es una fusión. ¿Por qué no seguir fusionando? ¿Y por qué no quitarle ese punto de casposidad que tú decías al folclore? Para nada, hay que ir a por él. Bueno, en este programa además somos fieles defensores del folclore, porque desde hace ya muchos años, desde que yo estoy en esta casa, se habla de folclore todas y cada una de las semanas con nuestro buen amigo Maxi Carchenilla a través del Zaguán, y la verdad es que yo creo que también lo demostramos cada semana, todo lo que hay, todo lo que no sabemos, todo lo que nos perdemos, y bueno, pues la lucha por seguir
seguir conservando, porque en la medida que se conserve, bueno, pues se va, es como una herencia, ¿no?, que pasa de generación en generación. Qué bonita música hoy en el Pasacalles, nos dice Alicia Villarreal. Y Música Lledó, pues retuitea y todas estas cosas. Bueno, y 46, esto es un no parar. Esto es un no parar. En cuántos conciertos tuyos, vamos, no vas con este ritmo, pero es que, no, la verdad es que... me decía Fernando, voy a necesitar agua. Pues yo creo que vas a necesitar otra botella. Tercera Venga, me voy preparando, que esta requiere más. Vale, perfecto. Imagino que vas a utilizar gaita, Fernando, o no, todavía no. Sí, en esta sí. Vale, venga, que no me voy a loca. emplear una gaita muy especial, que es la gaita tradicional irlandesa, que se llama Uilleann Pipe. ¿Esta que te pones con un cinturón? Que me estoy poniendo con un cinturón, porque no se sopla, sino que se toca con un fuelle llamado barquín, que es Uilleann, el término Uilleann es codo en irlandés. Ah, bien. Y entonces es una gaita de codo, porque realmente lo que haces es insuflar el aire con el codo. En el folk principal. Bueno, esto, quien quiera verlo, pues que lo vea por internet o que vea el vídeo. Hombre, para eso estamos grabando, querido mío. Sí, la verdad es que es espectacular verle. Yo no conocía este tipo de gaita, y cuando le vi ensayar dije, Dios mío, si parece que va a echar a volar, porque mueve los dos brazos al mismo tiempo, por un lado. Y es solamente una parte, son 3 partes. Esta gaita le faltan todavía un par de partes. Bien. Sí, o sea, es un poquito más compleja todavía. Viene en modo sencillo. He traído el modo ligero. Modo avión. Bueno, voy a interpretar pues una pieza mía, basada en el folclore tanto gallego como irlandés, compuesta por mí para el disco Peregrinatio, que se llama A Costa da Morte. Ajá, qué bonito suena. Qué divertido. Divertidísimo. Por favor, que estoy aquí Esto como es las marionetas. cómo estar más pendiente de mis compañeros que del instrumento que estoy tocando. Bueno, ha sido muy divertido, porque ¿qué estabas tocando tú, Antonio? Yo estaba tocando un Ocean Drum, un tambor del un tambor que imita el sonido del océano. Es un tambor con doble parche, un parche por arriba y un parche por abajo. Está lleno de plomos, de bolitas de... Sí, como de perdigones, ¿no? Perdigones, exactamente, y al moverlos... Es que es como el oleaje. Sí, si te fijas bien, puedes oír las ballenas y los delfines.
Y luego hay una cosa que hemos escuchado, ¿no? Hace el ejemplo para Eso Es, ¿no? Esto tengo yo que hacer foto, pero me he dejado el móvil allí, que esto es un lío. ¿Realmente este instrumento tiene nombre? Sí, se llama chime. Es Chime. como un móvil de estos que ponemos en las habitaciones de los niños para que les relajen, o de los que ponemos en los jardines para que cuando les mueve el viento suenen. Y lo que pasa es que es un chime casero, es un chime hecho con viejas llaves, es un chime reciclado. Entonces era la sensación del sonido del mar, Muy la interesante. Costa de la Morte, la gaita sonando. Muy y interesante, muy ahí lo interesante, tenemos. qué bonito. Y esto es lo que venía en la caja de galletas que me ha engañado vilmente Antonio, que digo, ¿y esto qué es? Dice, pues una caja de galletas que nos comeremos después. Estupendo. Bueno, pues hablamos de los instrumentos. Claro, ya hemos visto muchos aquí, madre mía, 52. Ya hemos visto muchos aquí, pero bueno, quedan aún por... Sí, bueno, he traído, siempre me gusta traerte más, aunque luego toco de que se menos. lo digan a que es pajunquera. Sí. Casi se baja Que del escenario. en el concierto en el que estaba de invitado Fernando, él venía con sus 2 triquitillas y decía, si me da esta vergüenza, porque yo aquí vengo con 2 instrumentos y Fernando trae aquí, madre mía. Sí, eres un músico muy completo. No en vano eres multiinstrumentista, Claro. que interpretas más de 40 instrumentos. Sí, muy bien, muy bien. Te lo has aprendido. No, Bien. no, realmente tampoco más o menos los he contado por encima. Que Sí. O sea que si lo haces exhaustivo hay más. Entonces vamos a ver, hablamos de instrumentos en la música irlandesa o música folk irlandesa Sí. versus no, Sí, celta. sí, folk, celta, bien. sí, porque además el término celta está sobradamente aceptado por nosotros, por los músicos. Sí, incluso al final lo habéis aceptado. Sí, porque, bueno, si no puedes contra eso, te unes, ¿no? Te unes, claro. Siempre... Pero sobre todo son instrumentos de viento, de percusión y cuerda. Sí, realmente hay de cuerda pulsada, de cuerda frotada, o sea, hay el hecho de que sea música o instrumentos tradicionales no quita la riqueza, es completa, como en la música clásica o es exactamente igual. Nada más que son instrumentos con una tradición mucho más ancestral. Con una trayectoria de vida muchísimo más amplia. ¿Con qué oídos está escuchando Antonio Domingo los instrumentos y las interpretaciones de Fernando? O sea, este tipo de música, ¿con qué oídos? Pues el problema es que precisamente sabes que siempre he dicho que yo soy un partidario de todas las músicas y que no excluyo a nada ni a nadie. Entonces... también he tenido muy buena formación en cuanto a que he trabajado mucha música antigua en la escuela. Quiero decir, en la escuela donde yo estudiaba se hacía mucha música antigua. Las flautas, sabes que en Villacañas, la flauta de pico, es algo fundamental. He llegado a componer una pasión según San no sé quién para flautas de pico. Entonces, para mí es algo que está muy próximo. No es una música a la que me dedico. Nunca he tocado en directo con este tipo de músicos, pero lo veo súper próxima. Con lo cual, vamos, me encuentro como en casa casi. Bueno, pues como en casa queremos que os sintáis, aunque nuestro invitado, la verdad, no sé si va a volver, porque estamos haciendo todo el rato ir de un lado para otro. Bueno, pero es que... No pasa nada. Hombre, pero es que hoy... Soy músico, me gusta, Claro, me dedico a esto, pues ya está. eso, pues ya está. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? Bueno, cuarto y creo que último... sí. Pues esto es un tin whistle, una flauta como las dos qué bonita, anteriores qué bonita. que he tocado, nada más que bastante más pequeñita, es mucho más aguda, es la hermana pequeña de los flautones anteriores que he tocado. Y vamos a tocar una canción tradicional irlandesa, eso sí, además muy muy tradicional, muy muy Irish, muy propia de las pintas y de los pubs, te iba a decir que que se llama Coolies. Coolies es pues en casa de Cool, mejor dicho, en casa de Cooley. Es una giga muy tradicional de allí. ¿Y vas a tocar tú algo? Una pandereta muy pequeña que tiene un nombre muy especial. Un tar árabe. Un tar también. árabe. Bueno, he dicho que es una giga, es un reel, realmente. Es un tipo de música diferente. Vale.
mía, qué cosa más bonita. Y a toda pastilla que nos vamos, Fernando Mosquera. Un placer. Un placer. Es tan rápido que ni las flautas se han calentado. Antonio Domingo. Gracias. Mil gracias. Robin. Me voy pidiendo una pinta, gracias. Y a todo el equipo y a todos ustedes, que muchas gracias, que volvemos mañana. Cedemos el testigo a los compañeros del Faro de Castilla-La Mancha con Guillermo Vila al frente, y nosotros a las 4 les emplazamos aquí mañana. Hasta entonces, disfruten, descansen y sean felices, o por lo menos inténtenlo. Adiós.